Muy buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Jorge Alberto Sierra Gómez, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial, el rol que desempeña asesor de reclutamiento al grupo 126 y pertenezco al CIAT de la hora Calda. Tengo los temas capítulo 3 y 4, pero antes quiero hablarle un poco de lo que fue el trabajo colaborativo 1, en donde vimos una película llamada El Método y la cual deja mucha enseñanza porque nos muestra las estrategias que tienen las empresas hoy en día y los trabajadores a la hora de obtener un trabajo. Aprendimos a trabajar con herramientas de Google Drive y también aprendimos a realizar una nómina de trabajo. Para la realización de esta nómina de trabajo manejamos conceptos tales como conocimientos de empresa en la parte administrativa y de producción, donde hay que tener en cuenta el tiempo suplementario, horas extra en jornadas diurnas y nocturnas, día festivo, diurnos y nocturnos, las cesantías, las vacaciones y los nuevos aportes para fiscales. Y para todos los estudiantes creo que tiene mucha enseñanza este trabajo colaborativo 1, porque de esta manera aprendimos a realizar una nómina correcta con todos los respectivos conocimientos como en nuestra vida laboral. Continuando con la actividad, el capítulo 3 que me corresponde es el salario y sus elementos constitutivos. El concepto de salario constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestaciones directas del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas sobre sueldo, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en día de descanso obligatorio, porcentaje sobre venta y comisiones, etc. De la anterior norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el concepto de definición que se le dé, hace parte del salario. No constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedente de la compañía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gasto de representación, medio de transporte, elemento de trabajo y otros semejantes. Tampoco constituye salario los beneficios o auxilios que las partes hayan dispuesto expresamente, que no constituyen salario en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario. El concepto de viático. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte a los gastos de representación. Siempre que se paguen deben especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Los viáticos accidentales no constituyen salarios en ningún caso. Son viáticos accidentales aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Por ejemplo, brindar una capacitación a un sucursal bajo el esquema de matriz filial que se maneje en derecho comercial. Protección del salario. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumpla con estas condiciones. Otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer su compra donde quiera y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expedio de mercancía o bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para caso o sin mandamiento judicial. Salario mínimo. El artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia en orden material, moral y cultural. El salario mínimo legal es el fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas mensuales legales de colectivas de la empresa. El salario mínimo mensual legal vigente es de 644.350 pesos para el año 2015. Tras la falta de desacuerdo, el gobierno decretó un aumento de 28.350 pesos, lo que corresponde a un 4,6%.
Salario integral. De conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios, suministro en especie y en general las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. Salario en especie. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestaciones directas del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario, que el empleador suministra al trabajador a su familia. Aspecto importante a tener en cuenta en el salario en especie. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará pericialmente sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por el concepto de salario en especie no podrá ser el 30% del salario total devengado. Característica propia del concepto de salario. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. Cuando el salario se estipula en moneda o divisas extranjeras, el trabajador puede exigir el pago en su equivalente en moneda nacional colombiana. Se prohíbe el pago del salario en mercancía, ficha u otro medio semejante, a menos de que se trate de una remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido y alimentación para el trabajador y su familia. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador preste su servicio durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. Durante la vigencia del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no hay prestaciones de servicio por disposición o culpa del empleador. Pueden establecerse diferencias en el salario por razones no pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. O sea que no puede haber discriminación en ninguna palabra, o sea, discriminación en nada de los sentidos. Cuando no se haya pactado expresamente salario, se debe pagar el que ordinariamente se paga por la misma labor, y a falta de este, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, la actitud del trabajo y las condiciones usuales de la región. Descuentos prohibidos. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial. Queda especialmente comprendido en esta prohibición los descuentos o compensaciones por conceptos de uso o arrendamiento local, herramientas o útiles de trabajo, deuda del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes, indemnización por daños ocasionales locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, etc. Descuentos permitidos. Ahora bien, así como hay descuentos que no se permiten salvo permisos de la autoridad competente, también existirán algunas situaciones en las que dichas erogaciones serán permitidas, tal como lo menciona el Código en su artículo 150 al mencionar. Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y caja de ahorro autorizadas en forma legal, de cuotas con destino al seguro social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado. Continuando con la actividad, pasamos al capítulo 4, el CRE o impuesto a la renta para la equidad. Dice, a partir del 1 de mayo de 2013 se crea la retención en la fuente a título del CRE. Es una nueva retención en la fuente establecida en la Ley 1607 del 2002. El CRE o impuesto a la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles a incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. Los contribuyentes del CRE dejaron de pagar los aportes patronales al SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los aportes a salud patronales los dejarán de pagar
a partir del 1 de enero de 2014. La exoneración de pagar los aportes antes mencionados es para los salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los empleadores de trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales, sean o no sujetos pasivos del impuesto CRE, seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones obligatorias de seguridad social en salud para estos salarios. ¿En qué consiste el impuesto del CRE? El impuesto del CRE sobre la renta para la equidad, aporte con el que contribuye la sociedad y personas jurídicas y asimismo contribuye claramente el impuesto sobre la renta y complementario en beneficio de los trabajadores, la generación del empleo y la inversión social. Impuesto creado a partir del 1 de enero de 2003 del artículo 20. También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad de las sociedades, entidades extranjeras, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuentes nacionales obtenidos mediante el sucursal y establecimientos permanentes. Tarifa del impuesto del CRE. El impuesto de renta para esta vigencia es de 25% más el 8% del CRE, o sea, un 33%. Dice, será del 8%. Para los años 2013, 2014 y 2015, la tarifa del CRE será del 9%. ¿Quién paga el CRE? Sociedades y personas jurídicas y asimiladas nacionales contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes, a quienes no se les debe hacer retención por concepto del CRE, a las personas naturales, a entidades no contribuyentes como los entes territoriales o las propiedades horizontales, las entidades sin ánimo de lucro, sociedades y entidades extranjeras sin sucursal o establecimientos permanentes en el país, o sea los inversionistas de portafolio, los usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca y las sociedades constituidas como zona franca hasta el 31 de diciembre del 2002, aquellas que hubieran radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zona Franca, quienes no hayan sido previstos en la ley expresada como sujetos pasivos. Tarifa del CRE. ¿Cuál es el monto del impuesto del CRE? El impuesto sobre la renta para la equidad se estableció en un 8%, pero actualmente y de forma transitoria hasta el año 2015, este impuesto será del 9%, actualmente del 9%. ¿Cómo se distribuirá este impuesto a partir de 2015? Este impuesto tendrá la siguiente distribución: 2,2% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1,4% para el SENA, 4,4% para el Sistema de Seguridad Social en Salud y 1% se pagará de forma transitoria hasta 2015 y se distribuirá así: 40% para universidades públicas, 30% niveles de la UPC, 30% inversión para el sector agropecuario. Es importante recordar que si usted es un agente de retención y en un mes no efectúa ninguna retención, por concepto del CRE no necesita presentar declaraciones de retención en la fuente de dicho impuesto. Si cuenta con el mecanismo de firma digital, está obligado a presentar las declaraciones de retención en la fuente por concepto del CRE por medios electrónicos. Las declaraciones presentadas por medios diferentes parte del obligado a utilizar el sistema eléctrico se tendrá como no presentada. Adicionalmente, a partir del 1 de agosto, los pagos por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad, CRE, y por la retención del mismo impuesto deberán hacerse a través de medios electrónicos. Los agentes de retención y de autorretención por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad, CRE, deberán cumplir las obligaciones establecidas para los agentes de retención en el título 2 del libro segundo Estatuto Tributario y estarán sometidos al procedimiento y régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario en caso de incumplimiento. Conclusiones. Lo aprendido en esta actividad es ver cómo ponemos en práctica cada uno de los temas aprendidos durante todo el transcurso del semestre, para así conocer los derechos y deberes que tenemos como trabajadores de una compañía y de esta forma tener claro a la hora de reclamar. De igual manera es importante para aquellas personas que no tengan conocimiento, los podemos orientar para que hagan valer sus deberes y se les pague lo justo que les corresponde. Recomendable tomar en cuenta 100% cada una de las cosas enseñadas en este curso, porque son la base para un digno trabajo en donde respetaremos y valoraremos la vida como trabajador, ya que se debe valorar y respetar a cada uno sus derechos que les corresponden. Referencias bibliográficas.